Bueno, Alfredo Blanco, un poco cómo ves la economía provincial y nacional, y sobre todo de cara al 2016, que es como el año que el sector empresario está como teniendo la expectativa de que se puede empezar a recuperar el ritmo de producción y de inversiones, sobre todo. Bueno, digamos en primer lugar que hay una dosis de incertidumbre que tiene que ver con el hecho que el 10 de diciembre de este año asumirá el nuevo presidente y naturalmente esto implica miradas distintas de política económica. De todos modos, yo diría que aún que hay más de un matiz entre los candidatos que al menos las encuestas dicen que puede ser presidente, de todos modos hay algunos elementos que permiten pensar que sea quien sea el presidente, hay ciertas decisiones que se van tornando casi inevitables por la fuerza de los hechos. Y estoy pensando en términos de aquellas situaciones que la economía argentina viene arrastrando al menos desde el año 2007 y que han ido complicando y deteriorando su performance macroeconómica. Argentina tiene una tasa de inflación muy alta que hoy, digamos, si uno mira el mundo es muy raro encontrarlo. En el caso de América, solamente en Venezuela hay una tasa más alta. Tiene una situación fiscal delicada con un déficit que debe ser, según las estimaciones, entre 6 y 7 puntos del producto. Tiene a su vez una dificultad en el sector externo inocultable, a pesar de las restricciones que se incorporaron allá por noviembre del 2011 para la compra de moneda extranjera, esto que algunos denominan el cepo cambiario. Argentina perdió entre 2011 y la actualidad casi 19.000 millones de dólares de reserva y está en una situación que no es más complicada porque el swap financiero con China le permite utilizar hasta ahora más de 8.000 millones digamos el equivalente de 8.000 millones de dólares en yuanes, de manera tal que sobre esto da la impresión de que existe un cierto acuerdo en la profesión de que hay ciertas decisiones de política económica que se van a tener que tomar. El tema complejo es, bueno, ¿qué significan esas decisiones en términos de la actividad? Porque la experiencia, por ejemplo, de recuperar el atraso cambiario, como intentó el gobierno en enero del 2014, cuando provocó una devaluación importante y simultáneamente subió 10 puntos la tasa de interés, digamos, hay un aprendizaje que indica que si uno está en un periodo en que se está expandiendo la base monetaria y empieza a devaluar, en realidad después esa devaluación se pasó a precios rápidamente. De manera tal que el nuevo gobierno va a tener que tener un alto grado de consistencia entre lo que ocurre en el frente fiscal y las decisiones que toma en lo cambiario y en lo monetario. ¿Qué quiere decir esto? Que si a esto le agregamos una situación internacional que no es de crisis profunda, digamos, hoy el capitalismo global no tiene la crisis que de 2008-2009, la crisis de los derivados financieros, pero tiene una desaceleración del crecimiento y en particular nuestro principal socio comercial, Brasil, tiene una situación complicada. Entonces uno tendría que pensar que 2016 en el mejor de los casos va a ser un año de transición hacia una situación que tienda a resolver los desequilibrios estos macroeconómicos y pensar en la posibilidad de un nuevo crecimiento que probablemente no sea el que tuvimos en el periodo 2003-2007, por ejemplo, pero que se recupere y no sea de estancamiento como tenemos prácticamente los últimos 3 años. Con una recuperación, pero que seguramente este año nuevamente vamos a tener la economía estancada o un crecimiento muy pequeño. De manera tal que yo creo que 2016 va a ser un año de transición en el cual el gobierno que asuma va a tener que tener, digamos, mucha capacidad para resolver varios frentes al mismo tiempo. Resolver el frente externo va a ser una situación importante para que esto dé la posibilidad de corregir los desajustes sin generar un shock traumático sobre la economía, que no sería para nada deseable, pero en ese tránsito a recuperar el tipo de cambio en términos reales, a tratar de equilibrar un poco las cuentas públicas y lo que está por detrás de todos estos desequilibrios, que probablemente sea el fracaso más grande que tuvo la política económica del gobierno, el intento de estabilizar el nivel general de precios. Es decir,
Argentina tiene una situación extraña en el mundo, con una tasa de inflación de 2 dígitos, que es muy difícil encontrarla en algún otro país del mundo. Entonces, lograr estabilizar la economía, que probablemente seguramente va a llevar por lo menos 2 o 3 años, solamente se puede lograr si uno resuelve simultáneamente la situación del frente externo, tiene una clara política, una política de metas de inflación, pero una clara política monetaria, y para eso hace falta que fiscalmente, que el perfil de las cuentas públicas de Argentina mejore, ¿no? Ahora, ¿qué pasa si el nuevo gobierno, el recambio presidencial, no, en lugar de ir hacia estos cambios, profundiza el llamado modelo? Bueno, yo creo que es muy difícil sostener esto. Uno podría preguntarse, ¿qué es el modelo? Si el modelo es aquel que explicó o que se aplicó durante 2003, 2004, 2005, 2006, ese modelo era de tipo de cambio alto, el expresidente Kirchner llamaba tipo de cambio competitivo, superávit fiscal y superávit del sector externo. Y Argentina acumuló de 2003 a 2011, pasó de $10.000 millones de reserva a $53.000 millones de reserva. Todos los países de la región acumularon reserva. Ahora, a partir de allí, lo que hay después no es ese mismo modelo. Después es un modelo que tienes déficit fiscal, atraso cambiario y restricción externa, e inflación más alta que en los primeros periodos. Entonces digo, intentar sostener eso, que obviamente hay instrumentos que pueden ir prolongando esa posibilidad. Si uno tiene problemas en el sector externo, Argentina puede renovar el swap financiero con China, puede hacer un acuerdo con otro país para sostener un poco más las reservas. Digamos, hay cosas que obviamente puede hacer, pero no está atacando lo que parecería ser un problema que hasta ahora genera todas estas distorsiones. Entonces, a mí me parece poco probable que se pueda sostener sin modificaciones. Me parece que las posibilidades son entre unas modificaciones muy significativas y algunas modificaciones que permitan continuar. Y yo creo que en eso, y en esto sí, con independencia de quién sea el presidente, aquellos que piensan que se puede cambiar todo, no podrían hacerlo. Además, acá estamos haciendo abstracción de los problemas de sustentabilidad política de las decisiones, ¿no? Pero digo, no podrían cambiarlo todo. Y aquellos que dicen que estamos bien y que vamos a continuar, no podrían sostener todo igual. De manera tal que al margen de eso, me parece que sobre lo único que hay certidumbre es que vamos camino en una transición a que haya modificaciones de política económica.